Me llamo Renata Lozano y tengo 78 años. Vivo en la residencia San Jerónimo, una de esas instituciones con nombre de santo, pero con olor a lejía barata y sopa recalentada. No tengo visitas desde hace años. Nadie pregunta por mí ni toca a la puerta de mi habitación. A veces me pregunto si alguien recuerda que sigo viva. Quizás eso es lo que más duele con el tiempo. No tanto envejecer, sino convertirse en algo que se arrincona, como un perchero roto o una silla de 3 patas. Ya no molesto, pero tampoco sirvo. Solo estoy aquí, ocupando espacio, respirando con cierta dificultad, viendo cómo otras presencias parecidas a la mía se apagan una tras otra. Siempre fui una mujer reservada, de esas que saben estar en silencio sin que eso signifique sumisión. Cuando era joven, solía pensar que mi fortaleza era invisible, como la raíz de un árbol. Profunda, resistente, pero enterrada. Nadie la ve, pero sin ella todo se derrumba. Esa idea me sostuvo durante décadas. El saber que mi valor no dependía de aplausos ni de reconocimientos, sino de lo que podía sostener en silencio. Fui bibliotecaria por más de 40 años. Conozco el crujido de las páginas antiguas mejor que el timbre de la voz de mis nietos. En mi mundo, los libros hablaban más claro que la mayoría de las personas, y en sus silencios encontraba verdades que el ruido cotidiano suele esconder. Me casé solo una vez, con Julián, un hombre tranquilo que creía que el mundo debía ser ordenado, previsible, y que la música era algo que debía quedarse en los discos, nunca en las manos de su esposa. El piano llegó a mi vida cuando yo tenía apenas 17 años. Fue un regalo de mi tío Fermín, hermano menor de mi madre. Fermín era una rareza para su tiempo. Bohemio, deslenguado, apasionado por las partituras de Chopin y las noches de vino y tabaco. Lo recuerdo con su abrigo largo de lana, siempre oliendo a madera y colonia barata, tarareando sin parar. Decían que estaba loco, pero a mí me enseñó lo que era la belleza. No en el sentido superficial, sino en esa belleza que estremece, que atraviesa, que duele, por ser tan pura. El piano que me dejó, un Erard de 1845, lo había traído de París, envuelto en mantas gruesas y acompañado de una carta que aún conservo. En ella me decía: «Renatita, este instrumento es como el alma, frágil, complejo y lleno de secretos. Cuídalo. Y no dejes que nadie te diga que no puedes tocarlo». Durante años escondí ese piano como quien protege una parte de sí misma. Lo tenía en una habitación apartada, lejos de la mirada de mi marido y mis hijos. Tocaba de madrugada, bajito, con los auriculares puestos cuando por fin los pianos digitales lo permitieron. Pero en el fondo, siempre volví al Erard. Tenía un sonido que no podía explicarse, como si las teclas guardaran ecos de otras manos, de otras vidas, de otros sufrimientos. A través de él, me sentía menos sola, menos contenida. Nunca fui madre cálida, ni esposa perfecta. Mis hijos crecieron viéndome como un mobiliario útil, y mi esposo, con el tiempo, prefirió dormir en otra habitación. Pero en el piano encontraba una versión de mí que ni yo misma conocía. Apasionada, vibrante, con vida propia. Cuando Julián murió, mis hijos me sugirieron que vendiera la casa. «Muy grande para ti sola, mamá. Es una tontería mantenerla así». Yo asentí, porque ya estaba cansada de resistir. Me convencieron de trasladarme a un apartamento más pequeño. Será mejor, más cómodo, sin escaleras ni techos que reparar. Lo que no dijeron fue que planeaban deshacerse de muchas de mis cosas. El día de la mudanza,
Llegué al apartamento y lo encontré amueblado con gusto neutro, sin rastros de miedo historia. Mi piano no estaba. Pensé que lo habrían enviado con los otros objetos aún por colocar. Pero cuando llamé a mi hijo menor, Sebastián, me dijo sin rodeos: «El piano fue donado, mamá. Ya nadie toca esas cosas. Lo dejamos en San Jerónimo. Lo usan para las actividades culturales con los abuelos». Me temblaron las manos, no por el hecho de que lo hubieran movido sin avisarme, sino porque lo habían convertido en propiedad de todos, sin saber que ese piano tenía escritura de pertenencia, que estaba a mi nombre desde 1983, con firma notarial y todo. Lo que ellos creían viejo e inútil era, además de valioso por su manufactura, lo único que aún me pertenecía en cuerpo y alma. Acepté el traslado a la residencia sin protestar. No tenía fuerzas para pelear, y de todas formas, ¿quién me escucharía? Pero en cuanto vi el piano allí, en el salón común, cubierto por una tela blanca mal puesta, sentí algo dentro de mí agitarse. No por rabia, sino por una tristeza antigua, una que se acomoda despacio en los huesos, como el frío de diciembre. Nadie lo tocaba, nadie lo afinaba. Los residentes ni sabían lo que era. Alguna vez, una enfermera intentó usarlo con un grupo de niños visitantes, tocando canciones con una sola mano. Me dolió, sí, pero me callé, porque así aprendí a vivir, silenciando mi deseo, escondiendo lo que amaba, reduciendo mis pasiones a breves suspiros que morían antes de ser pronunciados. Hasta que una tarde, mientras todos dormían la siesta o veían telenovelas en el comedor, me acerqué al piano. Retiré la tela con la delicadeza con la que se descubre un cadáver amado. Deslicé mis dedos sobre las teclas, reconociendo cada nota como si fueran las arrugas de mis propias manos. Empecé a tocar una mazurca, suave, apenas un murmullo. No sabía que alguien me estaba escuchando. No sabía que alguien me grababa. No sabía que mi acto, mínimo, íntimo, iba a desencadenar todo lo que vendría después. Lo que comenzó como un gesto solitario se convertiría en el terremoto que sacudiría una verdad enterrada por décadas. Ese piano no solo me pertenecía legalmente, me pertenecía espiritualmente. Era mío por sangre, por memoria, por destino. Y nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a callar la música que aún vivía en mí. La mañana siguiente a que aquella mazurca fue extrañamente silenciosa. Caminé por los pasillos con una calma que no recordaba desde hacía mucho. Una sensación parecida a cuando uno por fin dice lo que necesitaba decir, aunque nadie parezca haberlo escuchado. Me senté en la mesa de siempre, frente al ventanal que da al jardín. Ese que en realidad es solo un parterre descuidado con bugambillas vencidas y un olivo enfermo que nunca da sombra. Tomé mi desayuno en silencio. Ni una palabra. Ni una mirada. Pero cuando volví a pasar junto al salón principal, noté algo distinto. La sábana que cubría el piano ya no estaba sobre él, sino doblada cuidadosamente sobre la banqueta. Era un gesto pequeño, sí, pero significativo. El instrumento se veía al fin como lo que era. Una presencia, no una reliquia. Esa tarde, mientras hojeaba un libro sobre Clara Schumann, uno de los pocos que aún tenía sentido leer aquí, escuché pasos nerviosos acercarse. Era Beatriz, una de las cuidadoras más jóvenes, esa que aún no había desarrollado la indiferencia profesional de las otras. Se detuvo a mi lado con expresión inquieta y voz más baja de lo habitual. «Renata, ¿puedo hablar contigo un momento?» Asentí. Cerré el libro y lo coloqué sobre mis rodillas, con el índice marcando la página. «Ayer, alguien te grabó mientras tocabas el piano».
Fue una chica que vino con su abuelo. Lo subió por ahí a Internet, TikTok o Instagram, algo así. Parece que mucha gente lo ha visto. Se está haciendo viral. Al principio no entendí bien lo que decía. Me hablaba en un idioma nuevo, lleno de palabras que yo apenas asociaba con la vida real. Pero después continuó. Y hoy ha venido un hombre a preguntar por el piano. Dice que pertenece a su familia, que fue donado por su abuelo, Ignacio Gálvez. Está muy molesto. Ha exigido hablar con la dirección. Ahí sentí como algo dentro de mí se removía. No por miedo, sino por una indignación antigua, esa que uno aprende a reprimir desde joven para que no la tomen por histeria. Ignacio Gálvez, claro. Lo recordaba bien. Fue esposo de mi prima segunda, y durante un tiempo compartimos vecindario. Siempre fue un hombre ambicioso, de esos que creen que cualquier cosa puede apropiarse si se dice con suficiente seguridad. Años atrás, cuando Julián falleció y yo me mudé al piso pequeño, él se ofreció a guardar algunas pertenencias valiosas en su trastero, para que no se dañaran en el traslado. El piano fue una de ellas. Yo, rota por la pérdida y agotada por las presiones de mis hijos, acepté sin pensar. Semanas después, cuando pedí recuperarlo, Ignacio alegó que ya no estaba allí, que se había vendido en una subasta benéfica. Fue una traición discreta, envuelta en justificaciones y sonrisas de cortesía. Nunca me lo devolvió. Nunca me pidió disculpas. Pero tampoco esperó que yo guardara el contrato de propiedad, sellado y fechado, que aún estaba en mi poder. Esa tarde llamaron a una reunión urgente. La directora, una mujer de rostro severo y pulseras ruidosas, me pidió que asistiera. En la sala de conferencias estaban ella, el abogado de la residencia, un joven que no levantó la vista del portátil en toda la conversación, y el nieto de Ignacio, un tal Sergio Gálvez, alto, pulcro, con ese aire de empresario que siempre busca convertir cada objeto en capital cultural. Al saludarme, no me ofreció la mano. Solo me dedicó una media sonrisa cargada de condescendencia. Señora Renata, gracias por venir. No sé si está al tanto, pero el piano que está en la sala común fue donado por mi familia hace más de 10 años. Tiene un enorme valor emocional para nosotros y nos preocupa el uso que se le está dando. Nos han llegado imágenes donde aparece usted, interpretando piezas que pueden poner en riesgo su integridad estructural. Es un instrumento antiguo, delicado, y usted, con todo respeto, carece de autorización para tocarlo. Las palabras me atravesaron como cuchillas frías, no por su contenido, sino por el tono, por esa mezcla de burocracia y desprecio envuelta en cortesía artificial. Esperé a que terminara. Luego saqué de mi bolso una carpeta de piel marrón, desgastada en los bordes pero aún firme. La abrí con lentitud, para que todos vieran que no traía rabia, sino documentos. Coloqué sobre la mesa la escritura de propiedad. Nombre, fecha, firma notarial. También un recibo de restauración realizado en 1984, donde aparecía mi nombre como propietaria responsable. La directora tomó los papeles y los examinó en silencio. El abogado levantó la vista por primera vez. Sergio, en cambio, palideció apenas, pero no dijo nada. Este instrumento, dije sin levantar la voz, no fue donado por nadie más que por mí, aunque de forma involuntaria. Fue sustraído de mi propiedad durante una mudanza, bajo pretextos falsos. Tengo pruebas de que fue mío desde hace más de 40 años. Y aunque lo hayan traído aquí alegando una donación, eso no invalida el hecho de que su origen es fraudulento. La directora trató de mediar, por supuesto,
Señora Renata, esto es delicado. Habrá que revisar los documentos. No podemos tomar decisiones precipitadas. Asentí. Tómese el tiempo que necesite. Yo también esperaré con paciencia. Después de todo, ya he esperado una vida entera para que me devuelvan algo que siempre me perteneció. Me levanté con dignidad, recogí mis papeles y salí sin mirar atrás. Al día siguiente, el piano estaba otra vez cubierto. La sábana era más gruesa, como una muralla. En el tablón de anuncios apareció un cartel. El piano estará fuera de uso hasta nuevo aviso. Disculpen las molestias. Nadie dijo nada. Ni una explicación, ni una disculpa. Solo silencio. Pero esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, Beatriz volvió a mi habitación. Llevaba consigo un teléfono móvil. ¿Puedo mostrarte algo? Asentí. Me senté en la cama, cubriéndome con la manta. En la pantalla apareció el vídeo que habían subido. Se veía mi espalda encorvada, mis manos temblorosas acariciando las teclas. El sonido no era perfecto, pero bastaba para reconocer la melodía de Chopin. En los comentarios, cientos de personas escribían cosas como: ¿Quién es esta señora? Toca con el alma. Me hizo llorar. Esto es arte de verdad. Había más de 120.000 visualizaciones. 120.000. Me costó entender esa cifra. Nunca había hablado frente a más de 20 personas a la vez. Y ahora, sin saberlo, les había ofrecido una parte de mi alma, a miles. Beatriz sonrió al ver mi expresión. Al parecer, hay más personas que piensan que debería seguir tocando. Cerré los ojos. Inspiré hondo. Por primera vez en años, no sentí resignación, sino algo parecido a la decisión. La historia no había terminado. Apenas comenzaba. Ya no me conformaría con observar desde la sombra. Si el mundo aún quería silenciarme, tendría que hacerlo mientras yo tocaba la melodía más alta que pudiera sacar de esas teclas. Porque el piano no era solo mío por papeles. Lo era por amor, por historia, por heridas. Y esta vez no dejaría que me lo arrebataran. Las horas posteriores a aquella revelación se volvieron densas, como si el aire de la residencia hubiera adquirido la textura del polvo que se acumula sobre los libros olvidados. Nadie mencionaba directamente el asunto del piano, pero lo sentía en las miradas furtivas, en los susurros apagados entre cuidadoras que antes apenas notaban mi presencia. Algunos residentes me observaban con una curiosidad nueva, como si acabaran de descubrir que yo también era capaz de algo más que respirar despacio y leer en silencio. Pero no me engañaba. Esa atención era momentánea, superficial. Bastaría una directiva de la administración para devolverme a la invisibilidad. Y precisamente por eso decidí no quedarme esperando. Había pasado demasiado tiempo aguardando justicia en el asiento de la paciencia, confiando en que el mundo se acordaría de mí por sus propios medios. Ya no. Esa misma noche, en la soledad de mi habitación, abrí de nuevo la carpeta donde guardaba los documentos originales del piano. Además de la escritura, el certificado de restauración y la factura de transporte desde París, encontré una carta manuscrita de mi tío Fermín. Estaba amarillenta por el tiempo, con manchas que alguna vez fueron de tinta, o quizás de lágrimas. Al releer sus palabras, sentí el peso de una memoria viva. Renatita mía, si este piano llega a tus manos es porque el destino ha querido que su música no muera. No es solo un objeto, es testimonio. Que nadie te diga nunca que no tienes derecho a lo que has amado con toda el alma. Me aferré a esa frase con una intensidad que rozaba lo infantil.
Por primera vez desde que llegué a esta residencia, lloré, no de tristeza, sino de furia contenida, de una indignación que no busca ruido, pero sí verdad. Al día siguiente solicité hablar con la directora. Ella intentó posponerlo, argumentando que estaban recopilando información y que el equipo jurídico necesitaba más tiempo para evaluar la situación. Pero no acepté evasivas. Me presenté en su oficina, con la cabeza erguida, el bastón firme en la mano y una expresión que había aprendido a usar en los años más difíciles de mi matrimonio, la del silencio obstinado. Me senté frente a ella y le entregué una carta formal donde exigía, en términos legales, la devolución del instrumento. Adjunto a la carta incluí una copia certificada de todos los documentos. La directora los leyó con los labios fruncidos, sin mirarme a los ojos. Cuando terminó, suspiró y dijo: «Renata, entiendo que este asunto le resulta muy personal, pero hay procedimientos que debemos seguir. Usted sabe cómo funciona esto. No podemos simplemente retirar el piano de uso común por un reclamo sin sentencia». Le respondí sin perder la calma. «No estoy pidiendo que lo retiren. Estoy diciendo que es mío. Lo traje yo al mundo cuando nadie lo quería. Lo cuidé, lo afiné, lo toqué cuando todos se reían de mi pasión. Ese piano no es un adorno comunitario, es una parte de mi vida, y me lo robaron». Ella mantuvo el tono administrativo, hablando de consultas, tiempos de respuesta, instancias superiores. Pero algo en su voz revelaba inseguridad. Tal vez había visto el vídeo. Tal vez los comentarios del público le habían dado miedo. Tal vez simplemente no esperaba que una anciana arrugada pudiera presentar una queja con términos jurídicos claros y documentación imbatible. Me marché sin discutir. No había prisa. La semilla ya estaba plantada. Sin embargo, lo que no esperaba era la reacción del entorno. Durante la semana siguiente, comencé a notar actitudes más tensas entre las cuidadoras. Beatriz me confesó, en voz baja, que le habían pedido distanciarse de mí mientras el conflicto se resolvía. Algunas de las otras trabajadoras dejaron de traerme el café como antes, o pasaban de largo sin responder a mis buenos días. Una mañana, al llegar al comedor, descubrí que mi sitio habitual había sido ocupado por una nueva residente, y que mi nombre ya no figuraba en la tarjeta de la mesa. Pregunté qué había pasado. «Reorganización general», me dijeron. Otra forma de castigo silencioso. A pesar de todo, no retrocedí. Si algo había aprendido a lo largo de mi vida, era a sostenerme sola cuando el suelo se volvía incierto. Durante décadas, había criado hijos que nunca supieron el precio de mi silencio. Había sostenido matrimonios con la columna recta. Había enterrado a mis muertos sin escándalos, sin desplantes. Esa forma de resistencia silenciosa se convirtió en mi manera de existir. Y ahora, por primera vez, sentía que esa misma habilidad me permitiría resistir esta batalla. Pero incluso así, confieso que hubo momentos de duda. Una noche, mientras caminaba sola por el pasillo, escuché a 2 enfermeras hablando en voz baja detrás de una puerta entreabierta. No sabían que yo estaba cerca. Una de ellas dijo: «Esa señora del piano está perdiendo la cabeza. Cree que Chopin le pertenece». Y rieron. Fue una risa corta, sin crueldad explícita, pero con esa chispa de superioridad que hiere más que una bofetada. Me detuve unos segundos frente a la puerta, no para encararlas, sino para asegurarme de que sus palabras se fijaran bien en mi memoria. No por resentimiento, por precisión, porque en esta historia, cada menosprecio, cada burla, cada silencio,
Eran parte del legado que yo iba a desenmascarar. Una tarde, mientras me dirigía al jardín interior, encontré a Sergio Gálvez en la entrada principal. Estaba hablando por teléfono, de espaldas, pero reconocí su voz de inmediato. Me escondí tras una columna y escuché parte de su conversación. Sí. Lo que pasa es que la vieja esa ahora se cree dueña del piano. No hay documentos oficiales firmados por mi abuelo. Pero ¿quién va a creerle a una señora de casi 80 años? Además, ya tiene Alzheimer, creo. Cerré los ojos con fuerza. Respiré hondo. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. El tono, el desprecio, la impunidad. Ese era el mundo en el que habíamos aprendido a existir. Donde las palabras de un hombre joven, bien vestido, con apellido ilustre, valían más que las de una mujer envejecida, aunque tuviera la verdad en la mano. Decidí entonces escribir mi testimonio. No para convencer a Sergio, ni a la directora, ni siquiera al juez que tarde o temprano vería este caso. Lo hice para mí. Para no olvidar. Llené varias páginas con la historia del piano, desde que mi tío me lo dejó hasta el momento en que desapareció. Incluí detalles íntimos. La primera vez que lo toqué. La noche en que compuse una pieza propia inspirada en el sonido de la lluvia en los cristales. La vez que Julián dijo que prefería que tocara cuando él no estuviera en casa. Escribirlo fue como tocarlo otra vez. Cada palabra una tecla. Cada frase una melodía. Al terminar, supe que ese texto también era parte de mi legado. Y decidí hacer algo más. Le pedí a Beatriz, aún a riesgo de meterla en problemas, que me ayudara a escanearlo y enviarlo a la prensa. Al principio dudó, pero luego aceptó. No puede ser que una historia así se quede aquí encerrada. Lo mandamos a varios medios. Un periodista respondió. Me llamó 3 días después. Su voz era joven, pero su tono era respetuoso. Dijo que había leído mi testimonio, que había visto el vídeo y que quería venir a entrevistarme. No es solo por usted, señora Renata, dijo. Es por todas. Esta historia es más grande que un piano. Y entonces supe que la primera grieta en el muro se había abierto. La mañana en que llegó el periodista fue una de esas en las que el cielo parecía haberse quedado sin energía. Gris pero sin lluvia. Opaco como los días que pasan, sin dejar huella. Me había despertado antes que de costumbre. No porque tuviera algo especial que hacer, sino porque el cuerpo, con los años, se acostumbra a los pequeños rituales como defensa ante lo inesperado. Me puse mi vestido de lana azul, el que guardaba para las ocasiones donde uno desea recordar quién fue. Me peiné con esmero y perfumé las muñecas con el agua de colonia que me regaló mi madre en mi último cumpleaños con ella, hace más de medio siglo. Cuando me miré al espejo no vi a una heroína ni a una víctima. Vi a una mujer cansada, sí, pero también entera, sostenida por la terquedad de quien ya no está dispuesta a desaparecer. El joven periodista se llamaba Nicolás. Tendría poco más de 30 años, quizás menos. Y al principio dudé que pudiera comprender la dimensión de lo que había venido a escuchar. Llegó con una grabadora, una libreta con tapas de cuero y una mirada que mezclaba curiosidad y respeto. No me ofreció compasión, lo cual agradecí. Nos sentamos en el jardín, ese mismo donde años atrás plantaron rosales que nadie cuida y que, sin embargo, florecen con obstinación en primavera. Me preguntó por el piano, por mi tío Fermín, por la historia que le envié por correo. Le hablé sin detenerme, sin dramatismos, con esa claridad que solo se consigue cuando uno ya ha dejado de intentar convencer a nadie. Le conté cómo Fermín había sido un hombre excéntrico, sí,
pero también generoso. Y cómo el piano había sido su joya más preciada. Le hablé de las noches en las que, durante la guerra, se sentaba conmigo en la buhardilla y tocaba para ahogar el sonido de los bombardeos. De cómo una vez, en plena escasez, cambió una botella de vino de colección por un afinador que viajó desde Lisboa, solo para revisar las cuerdas del Erard. Le conté cómo, al morir, dejó todo en manos de abogados que ignoraron su voluntad y cómo, por caprichos familiares y matrimonios interesados, muchas de sus pertenencias terminaron en manos de quien ni siquiera sabía valorar un nocturno. Nicolás me escuchó durante casi 2 horas, sin interrumpirme, anotando de vez en cuando. Pero, sobre todo, dejándome hablar con esa paciencia que solo tienen quienes saben que las historias importantes se revelan en los detalles pequeños. Antes de irse, me preguntó si podía grabarme tocando. Dudé un momento, no por pudor, sino por miedo a abrir una herida. El piano seguía cubierto, inaccesible, protegido por la decisión administrativa de congelar su uso hasta que el conflicto legal se resolviera. Le dije que esperara. Esa noche, con la ayuda de Beatriz, entramos al salón sin que nadie nos viera. Levanté la tela con la delicadeza de quien desentierra un objeto sagrado y me senté frente a las teclas. Las primeras notas temblaron, pero después la música fluyó como si no hubiera pasado el tiempo, como si el piano también hubiera estado esperando ese momento. Toqué la mazurca que Fermín me enseñó a los 14, y mientras lo hacía, sentí algo que no sentía desde hace años. Orgullo. No por mí, sino por lo que esa música significaba. Era una forma de decir, sigo aquí. Este es mi lugar. Esta es mi historia. El vídeo se publicó una semana después. Nicolás escribió una crónica sencilla pero poderosa, titulada La señora del piano que no se dejó robar la música. El vídeo acompañaba el texto. Se viralizó en menos de 3 días. Aparecieron mensajes de todas partes del mundo. Personas que recordaban a sus abuelas. Jóvenes que decían haber llorado sin saber por qué. Músicos profesionales que hablaban del alma en la ejecución. Pero lo que más me impactó fueron los correos que llegaron a la residencia dirigidos a mi nombre. Algunos escritos a mano, otros impresos. Todos hablaban de reconocimiento, de dignidad, de memoria. Por primera vez, en mucho tiempo, alguien recordaba que yo existía no por necesidad médica o trámite administrativo, sino por algo más profundo, más humano. Mi historia. La residencia, por supuesto, no reaccionó con entusiasmo. La directora me citó de inmediato. Esta vez no estaba sola. La acompañaban 2 representantes legales del centro y un miembro del consejo directivo. Me preguntaron si había autorizado al periodista a grabarme dentro de las instalaciones, si estaba consciente de los riesgos legales de difundir imágenes en redes sin permiso institucional. Respondí que sí, que había autorizado todo, que no necesitaba el permiso de nadie para contar mi propia historia. Les mostré la escritura del piano, una vez más. Les hablé del robo, del olvido, del silencio impuesto durante décadas. Al principio intentaron negar responsabilidad, pero pronto comprendieron que el asunto ya había superado los límites de su control. Una semana más tarde, la residencia recibió una notificación formal del juzgado. La abogada que había tomado mi caso, una exalumna de mis años como bibliotecaria, Silvia, había interpuesto una denuncia por apropiación indebida y exigía una medida cautelar para preservar el instrumento hasta que se resolviera el conflicto de propiedad. Silvia fue una sorpresa inesperada. Se presentó en mi habitación una tarde, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa firme. Me dijo: «Usted me enseñó a leer cuando nadie creía que yo podía. Usted me dijo que las palabras eran ventanas.
Ahora yo quiero abrirle una. Trajo consigo una copia del testamento de Fermín que había conseguido rastrear en los archivos notariales de Cádiz, y que sorprendentemente confirmaba mi propiedad no solo del piano, sino de otras pertenencias que jamás supe que eran mías, entre ellas un pequeño apartamento en Lisboa y una colección privada de partituras originales de compositores románticos. El juicio se programó para 2 meses después. Tiempo suficiente para que el asunto escalara. La prensa seguía de cerca la historia. Un canal local propuso hacer un documental. Y aunque dudé, acepté. No por vanidad, sino porque comprendí que esto ya no era solo por mí. Era por todas las mujeres que como yo fueron silenciadas, desplazadas, tratadas como mobiliario emocional. El documental se centró en el contraste. Una mujer mayor, casi invisible, que sin embargo había sostenido un legado cultural más grande de lo que su entorno estaba dispuesto a reconocer. Se filmaron escenas en el salón, entrevistas con antiguos conocidos y hasta algunas tomas de archivo que Silvia consiguió recuperar de una antigua hemeroteca. Una de ellas mostraba a Fermín tocando en un café de Valencia en 1953, con una niña a su lado mirándolo embelesada. Yo. Durante ese tiempo, noté cómo algunos residentes comenzaron a cambiar su actitud hacia mí. Don Manuel, que siempre me ignoraba, ahora me saludaba con una leve inclinación de cabeza. La señora Elvira, que antes me corregía cuando citaba mal un refrán, me pidió que le leyera en voz alta una tarde. Y lo más inesperado. Marta, una joven cuidadora que solía poner música urbana a todo volumen en su turno, me pidió que le recomendara una pieza de Chopin para aprender al piano. La música, pensé, no necesita explicación. Se cuela por las rendijas de lo cotidiano y hace su trabajo silenciosamente. Sin embargo, no todo fue reconocimiento. Sergio Gálvez contrató un bufete agresivo. Comenzaron a circular rumores sobre mi salud mental, sobre posibles lagunas de memoria, sobre documentos falsificados. Silvia respondió con contundencia. Solicitó una evaluación psiquiátrica neutral, a cargo de un especialista designado por el juzgado. Me sometí a las pruebas sin temor. Durante la entrevista, el psiquiatra me preguntó cómo me sentía con respecto al conflicto. Le respondí con una frase que Fermín solía decirme. Cuando uno toca desde el alma, no hay nota que se pierda. Sonrió y asintió. Al final de la evaluación escribió en su informe: la señora Renata Lozano posee lucidez plena, coherencia emocional y una memoria extraordinaria. No hay indicios de deterioro cognitivo. Fue una pequeña victoria, pero simbólicamente enorme. Poco a poco, mi historia dejó de ser una anécdota para convertirse en símbolo. Algunas universidades comenzaron a citar el caso en seminarios sobre patrimonio y memoria cultural. Una fundación de músicos jubilados me ofreció formar parte de un programa para llevar música a residencias de mayores. Y más importante aún, comenzaron a llegar cartas de mujeres que contaban sus propias historias de despojo. Una me escribió: yo también guardé mis acuarelas durante 40 años porque mi esposo decía que no eran arte. Usted me ha dado permiso para volver a pintar. Y entonces comprendí que la batalla ya no era solo por el piano, era por el derecho a poseer memoria, arte, historia. A que nuestra voz, incluso quebrada por los años, siga teniendo tono. Por primera vez en décadas, me sentí verdaderamente viva. Sabía que el juicio aún no se había ganado, que Sergio y su gente harían lo posible por desgastarme. Pero también sabía que no estaba sola. Había recuperado el sentido de lo que me fue arrebatado. No se trataba de propiedad, sino de pertenencia. El piano no era solo un objeto.
Era mi voz en un mundo que por demasiado tiempo me quiso en silencio. Y esa voz, ahora, estaba afinada, preparada, lista para tocar su pieza más importante. La publicación del vídeo y la atención mediática que siguió no fueron suficientes para detener la maquinaria legal que Sergio Gálvez había activado. A pesar de las pruebas documentales y del respaldo del público, la dirección de la residencia optó por mantener el piano cubierto y fuera de uso hasta que el proceso judicial definiera la propiedad. La directora, con un tono que pretendía ser amable, pero que no ocultaba su incomodidad, me dijo que por recomendación de sus asesores no podía permitirme tocar el instrumento, ya que eso podría ser interpretado como una provocación o incluso una apropiación indebida del bien en disputa. Escuchar esas palabras fue como una bofetada más, suave, pero certera, no tanto por el contenido legal, sino por lo que implicaba emocionalmente. Me estaban llamando intrusa en mi propia historia. Lo que más dolía no era la espera, ni las reuniones, ni siquiera las noticias que circulaban con versiones distorsionadas del conflicto. Lo que dolía era que el piano, ese objeto que había sido una extensión de mi voz, estaba de nuevo en silencio, prisionero de un litigio absurdo y de una voluntad ajena que nunca le había dedicado ni una nota. Pasaba los días frente al ventanal del salón común, desde donde podía ver la sala del piano cerrada con llave, como si dentro hubiera un secreto prohibido. Algunas tardes, cuando el personal cambiaba de turno, me acercaba a la puerta solo para sentir la cercanía del instrumento, como si mi sola presencia pudiera recordarle que no estaba olvidado, que aún había alguien esperándolo. La tensión fue aumentando con cada semana. Los medios comenzaron a dividirse. Algunos insistían en el valor simbólico de mi historia, en el reconocimiento a las mujeres mayores, en la necesidad de reparar una injusticia histórica. Otros, en cambio, empezaron a dar espacio a la narrativa de Sergio, quien aparecía cada vez con más frecuencia en entrevistas, hablando de la importancia del legado familiar, de la supuesta donación voluntaria del piano por parte de su abuelo, de la confusión emocional de una mujer anciana, y de la necesidad de proteger el patrimonio cultural de la manipulación mediática. En una entrevista televisiva, llegó a decir que entendía mi apego sentimental, pero que no se podía permitir que la nostalgia distorsione la verdad legal. Verlo decir eso con una sonrisa diplomática, rodeado de libros de decoración en un estudio cuidadosamente ambientado, me provocó una rabia antigua, esa que nace no de la ofensa directa, sino del desprecio envuelto en cortesía, del cinismo que sabe cómo sonar razonable mientras pisotea la dignidad del otro. Silvia, mi abogada, no se dejó amedrentar. Solicitó una audiencia anticipada para presentar nuevas pruebas. Encontró una carta manuscrita de Fermín a un amigo en Lisboa, donde mencionaba expresamente que el piano sería legado a su sobrina Renata. Además, presentó una pericia sobre la firma del supuesto documento de donación que Sergio alegaba como prueba. El resultado fue concluyente. La firma no coincidía con ningún registro caligráfico de Ignacio Gálvez. Era una falsificación burda, probablemente redactada muchos años después de su muerte. El juez aceptó incluir la carta y la pericia como evidencia. Fue una victoria parcial, pero insuficiente para liberar el piano del encierro. La audiencia final aún estaba lejos. Mientras tanto, la residencia se convirtió en un escenario dividido. Algunos residentes comenzaron a evitarme, temerosos de verse envueltos en la polémica. Otros, en cambio, se me acercaban en voz baja, como si temieran ser escuchados, para decirme que habían visto el documental, que admiraban mi entereza, que una vez también habían tenido algo que les fue arrebatado sin defensa posible. Uno de ellos, el señor Bermúdez, que hasta entonces apenas hablaba con nadie, me tomó del brazo una mañana y me dijo:
Yo fui violinista. Perdí mi Stradivarius cuando nos expropiaron. Usted me ha recordado quién fui. Esas palabras, esas confesiones calladas, eran mi verdadero público. No los comentaristas de televisión, no los expertos en patrimonio, no los jueces. Eran ellos, los invisibles, los relegados, los olvidados, quienes entendían realmente lo que estaba en juego. La tensión llegó a su punto más alto el día que Sergio apareció sin avisar en la residencia, acompañado por 2 hombres trajeados. Afirmó que, como heredero legal, tenía derecho a verificar el estado del instrumento y exigió que le dieran acceso inmediato al piano. La directora, sin consultarme, autorizó el ingreso. Yo lo supe porque Beatriz, nerviosa, vino a mi habitación y me lo contó. Corrí, o lo más cercano a correr que puedo hacer con mi bastón, hasta el salón, donde encontré a Sergio levantando la tapa del piano con una mano enguantada. Uno de sus acompañantes tomaba fotos con el móvil. Al verme intentó saludarme como si nada. «Señora Renata, solo estamos revisando la integridad del instrumento. Es un procedimiento estándar». No respondí. Me acerqué al piano, coloqué mi mano sobre la tapa y lo cerré suavemente. «Esto no es suyo», le dije con voz baja pero firme. «Ni lo ha tocado, ni lo ha amado, ni lo ha oído hablar». Sergio retrocedió, incómodo. El escándalo fue inevitable. Alguien grabó la escena. Circuló por redes. Y esta vez la indignación fue mayor. El acto de entrar sin permiso, de manipular el instrumento, de fotografiarlo como si fuera un trofeo, fue percibido como una falta de respeto. Días después, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado recomendando que el piano no fuera trasladado ni manipulado hasta que se resolviera la propiedad. Fue una forma elegante de decirle a Sergio que se estaba extralimitando. Pero lo más impactante fue que, esa misma semana, la Sociedad de Pianistas Históricos publicó un artículo de opinión, firmado por varios concertistas, defendiendo mi derecho no solo a reclamar la propiedad del instrumento, sino también a ser reconocida como su legítima intérprete. Uno de ellos, una mujer chilena de renombre internacional, escribió: «He oído la grabación de Renata Lozano. No solo toca con sensibilidad, toca con verdad. Hay una historia viva en sus dedos, una memoria que no puede ser expropiada». A raíz de ese artículo, Silvia me propuso organizar un concierto. No en la residencia, por supuesto, donde aún tenían el piano bajo llave, sino en un teatro local. Ella se encargaría del alquiler, de la logística, de todo. Solo me pidió una cosa: que tocara. Dudé. Hacía años que no interpretaba una pieza completa ante un público. El cuerpo ya no responde como antes. La memoria, aunque intacta, se fatiga. Pero luego pensé, ¿qué era lo peor que podía pasar? ¿Fallar una nota? ¿Temblar al tocar? ¿Y qué? Cada arruga de mis manos, cada curva de mis dedos, cada pulso errático era parte de mi historia. ¿Por qué esconderlos? Acepté. El teatro se llenó. Era pequeño, íntimo, pero estaba lleno. No solo de gente del pueblo, sino de personas que habían seguido la historia por Internet. Jóvenes, ancianos, músicos, curiosos. Cuando subí al escenario, sentí que el corazón me latía en los oídos, pero también sentí algo más profundo. Una calma que solo se experimenta cuando uno hace exactamente lo que vino a hacer. Toqué 2 piezas: la mazurca de Fermín y un nocturno de Chopin. Al finalizar, hubo silencio. Largo. Y luego,
Un aplauso que no se detuvo por minutos. Lloré. No de tristeza, sino de liberación. El concierto marcó un punto de no retorno. Ya nadie podía decir que yo era una anciana confundida, aferrada a un objeto. Era una intérprete, una dueña legítima, una testigo. La audiencia final estaba cada vez más cerca. Y yo, por primera vez, no tenía miedo. Tenía historia, tenía voz, tenía música. El día del juicio amaneció con un cielo encapotado, como si el propio firmamento presintiera la tensión que se avecinaba. Me desperté temprano, no por ansiedad, sino por la costumbre adquirida de los años en los que cada jornada comenzaba con la preparación de mis hijos para la escuela y la organización de la casa. A pesar de que esos tiempos habían quedado atrás, mi cuerpo seguía recordando la rutina. Me vestí con esmero, eligiendo un conjunto sobrio pero elegante, y recogí mi cabello en un moño bajo, como solía hacerlo en mis años de profesora. Quería presentarme ante el tribunal con la dignidad que merecía, no como una anciana frágil, sino como una mujer que había vivido, amado y luchado. Silvia me esperaba en la entrada de la residencia. Su presencia me reconfortó. Su juventud y determinación contrastaban con mi experiencia y serenidad, formando un equipo inesperado pero eficaz. Durante el trayecto al juzgado, repasamos los puntos clave de nuestra defensa, aunque ambos sabíamos que la verdad estaba de nuestro lado. Lo que nos preocupaba era cómo se interpretaría esa verdad en el contexto legal. Al llegar al tribunal, nos encontramos con una multitud de periodistas y curiosos. La historia había captado la atención del público, y muchos querían presenciar el desenlace. Entramos al edificio entre flashes de cámaras y preguntas sin respuesta. Dentro de la sala, Sergio Gálvez ya estaba presente, acompañado de su equipo legal. Su expresión era de confianza, casi de arrogancia, como si estuviera seguro de su victoria. Me miró brevemente, con una mezcla de desdén y condescendencia, pero yo mantuve la mirada firme, sin permitir que su actitud me afectara. El juez, un hombre de mediana edad con una expresión seria pero justa, dio inicio a la audiencia. Las primeras horas transcurrieron con la presentación de pruebas y testimonios. Silvia expuso con claridad y precisión los documentos que acreditaban mi propiedad del piano, incluyendo la carta manuscrita de mi tío Fermín y la pericia caligráfica que demostraba la falsificación del supuesto documento de donación presentado por Sergio. Los peritos confirmaron la autenticidad de nuestra evidencia y el ambiente en la sala comenzó a inclinarse a nuestro favor. Sin embargo, la defensa de Sergio no se quedó atrás. Argumentaron que, aunque los documentos pudieran ser legítimos, el piano había estado en posesión de la familia Gálvez durante décadas y que su uso público en la residencia lo convertía en un bien común. Intentaron desvirtuar mi testimonio, insinuando que mi edad y estado emocional podrían afectar mi percepción de los hechos. Fue entonces cuando el juez solicitó mi declaración. Me levanté con la ayuda de mi bastón y me dirigí al estrado. Respiré hondo y comencé a hablar, no como una víctima, sino como una narradora de mi propia historia. Relaté cómo el piano había llegado a mis manos, cómo lo había cuidado y amado, cómo su música había sido el hilo conductor de mi vida. Hablé de las noches en las que tocaba para mis hijos, de los momentos en los que la música me había salvado de la tristeza y la soledad. Expliqué que el piano no era solo un objeto, sino una extensión de mi alma, un legado que mi tío me había confiado y que ahora me estaban arrebatando. La sala guardó silencio mientras hablaba. Incluso Sergio parecía incómodo, evitando mi mirada. Cuando terminé, el juez asintió y me agradeció por mi testimonio. Regresé a mi asiento con el corazón latiendo con fuerza, pero con la certeza de haber dicho todo lo que debía. Tras un breve receso,
El juez anunció su veredicto. Reconoció la validez de los documentos presentados por mi defensa y declaró que el piano era de mi propiedad. Ordenó su devolución inmediata y prohibió cualquier uso público del instrumento sin mi consentimiento. La sala estalló en murmullos y yo sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado la batalla legal, pero el proceso había dejado cicatrices profundas. Sergio se levantó abruptamente y abandonó la sala sin decir una palabra. Su derrota era evidente, y su orgullo herido no le permitía enfrentarla con dignidad. Silvia me abrazó con fuerza, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Al regresar a la residencia, me encontré con una recepción inesperada. Los residentes y el personal me aplaudieron al entrar, y algunos incluso me abrazaron. Había pasado de ser una figura invisible a una inspiración para muchos. El piano fue trasladado a mi habitación, donde lo esperé con ansias. Cuando finalmente lo vi, sentí que una parte de mí regresaba a casa. Esa noche, toqué para mí misma, para mi tío Fermín, para mis hijos, para todos los que habían creído en mí. Las notas llenaron la habitación, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Había recuperado no solo un instrumento, sino mi voz, mi historia, mi lugar en el mundo. Desde aquel día en que el juez pronunció la sentencia y el piano regresó a mí, los días han adquirido una textura distinta, más lenta, más consciente, como si el tiempo, por fin, me concediera el privilegio de ser vivida sin apuro. No han desaparecido las molestias del cuerpo, ni los olvidos repentinos, ni las noches de insomnio. Pero hay una serenidad que antes no conocía, una especie de victoria íntima que no necesita proclamarse en voz alta. El piano está ahora en mi habitación, junto al ventanal. Allí donde antes se acumulaban sillas de plástico y macetas rotas, hay ahora una alfombra sencilla, una lámpara de pie, y ese mueble de madera oscura y teclas gastadas que ha sido testigo de todo cuanto fui. A veces, mientras la luz del atardecer entra a ras de suelo y las sombras se alargan, me siento sin tocar, simplemente para observarlo, para oír en mi interior el eco de las piezas que he amado. Otras veces me atrevo con alguna obra corta, algo suave, no porque tema equivocarme, sino porque he aprendido que también el silencio tiene su música. He recibido cartas de personas que no conozco, y en cada una de ellas encuentro retazos de otras vidas, otras batallas, otras mujeres que también fueron desposeídas y que de algún modo vieron en mi historia un reflejo de la suya. Una me escribió: «Usted me recordó que aún soy dueña de mis manos». Otra me dijo que después de años volvió a sentarse ante su caballete. No sé si merezco tanta gratitud, pero acepto esas palabras como se acepta una caricia, con pudor, pero con hondura. A veces pienso que el verdadero valor de lo que ocurrió no fue recuperar el piano, sino haber alzado la voz. En un mundo que espera que las mujeres mayores desaparezcamos en silencio, que seamos dulces, dóciles, discretas, yo elegí ser testimonio. No para imponer, sino para dejar constancia. Sergio no volvió a presentarse. Su nombre ha desaparecido de los periódicos, y la última vez que supe de él fue por boca de Silvia, que lo vio en una conferencia sobre conservación de bienes culturales, hablando de ética patrimonial, con el mismo tono seguro que usó en el tribunal. No siento odio por él. Tal vez desprecio, tal vez lástima. Fue educado para heredar, no para custodiar. Y lo que uno no ama, no puede defenderlo con verdad. En la residencia mi rutina sigue, pero ya no soy invisible. Beatriz ahora se sienta conmigo en los ratos libres, y a veces le enseño pequeños ejercicios de digitación.
La señora Elvira me pide que toque fragmentos de zarzuela mientras cose. Incluso Manuel, el huraño del fondo del pasillo, a veces aparece en la puerta y se queda de pie, escuchando en silencio. Hay tardes en que organizamos pequeñas audiciones. Y aunque mis dedos ya no tienen la agilidad de antes, hay una emoción nueva en cada nota. La de saber que cada sonido puede ser el último, pero también el más necesario. No me engaño pensando que este final es feliz. He perdido muchas cosas que no volverán. Mis hijos siguen lejos, ocupados con sus vidas, sin entender del todo lo que esto significó. El cuerpo duele más a menudo, y sé que no queda mucho tiempo por delante. Pero lo que sí tengo es una sensación de cierre, de justicia, de que no me fui sin antes reclamar mi lugar. El piano, que fue callado durante tantos años, volvió a cantar. Y conmigo. A veces sueño con Fermín. Está joven, lleva su abrigo largo, y me espera en el salón con una partitura en la mano. Cuando me acerco, no habla. Solo sonríe, se sienta al piano y comienza a tocar. Yo me siento a su lado. Y cuando nuestros dedos coinciden sobre las teclas, ya no hay guerra, ni silencio, ni juicio. Solo música. Y en ese instante, comprendo que todo ha valido la pena. Porque hubo un tiempo en que me dijeron que no tocara el piano, que no me correspondía, que ya era tarde, que ya era de otro. Pero lo toqué. Y ahora, cada nota que resuena en esta habitación es una forma de recordar que fui, que soy, y que aún, por un instante, sigo siendo música.